Tengo que empezar diciendo que, como suelo empezar... No te puedes pasar de esta línea que acopla. Hostias, has creado una zona de... una virtual fence de estas. Me puedo poner aquí más o menos. A mí me gustan los juegos en 2D, así que me muevo así y ya hacemos parallax, ¿vale? Tengo que empezar la charla como suelo empezar mis charlas. Esto es un terrible error, yo no debería estar aquí. Soy la persona menos indicada para hablar de todo esto, pero Arturo y otra gente poco informada sigue llamándome para que de charlas y de ejemplo cuando soy un horrible ejemplo de persona. Entonces, voy a intentar ser conciso, sobre todo porque los ponentes que vienen después que yo son mucho mejores y creo que aprovecharéis mucho mejor el tiempo con ellos. Entonces, hoy os voy a hablar muy brevemente de lo que entendemos como las fases del diseño, que es una manera muy genérica de decir, Gustavo, habla de lo que quieras, ¿vale? Entonces, lo que quiero contaros un poco es cómo razoné yo y cómo razonó mi equipo de trabajo durante los últimos meses el diseño de un serious game. Y con eso ejemplificaros un poquito lo que es el diseño de un videojuego o de un juego en general. No tiene por qué ser un videojuego tecnológico, puede ser un juego de cartas, puede ser un juego de pilla-pilla. Aquí seguro que podríamos hacer un pilla-pilla súper chulo. O cualquier proceso de gamificación en general, ejemplificado con una herramienta muy bonita que ahora os presentaré. ¿Vale? Bueno, ¿quién es este fulano que tenéis delante? Aunque María me ha presentado súper bien. Yo por formación soy ingeniero informático y máster del universo en inteligencia artificial, aunque eso es lo menos importante de lo que he hecho en mi vida. Empecé en la industria de los videojuegos hace 12 años como programador junior, que es una manera muy bonita de decir pringao, en Excelways Entertainment, que hoy en día se llama Acamon y es una de las mayores empresas de juego social del mundo, justo cuando yo me fui, posiblemente relacionado. He sido investigador y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia durante muchos años, pero sobre todo soy el program leader, el director de contenidos de la primera carrera que hubo de programación de videojuegos en España, de la carrera de Video Games Programming aquí en ESAT Valencia. Y sorprendentemente sigo siéndolo. Y además, como siempre he tenido una pata en el mundo académico de investigación y otra pata en el mundo real, pues como me quedaban 20 minutos libres al día todavía, decidí fundar una empresa de videojuegos indie, que como todos sabéis es lo que más dinero da del mundo, ¿vale? Y fundé la empresa We Use Power Apps, que nos dedicamos sobre todo a hacer juegos 2D indie para consolas de Sony, principalmente. Ahí os he puesto algunos juegos que he hecho yo. Si luego os dan una copia de la presentación, pues podéis no clicar en esos links para no ver los juegos horrorosos en los que he estado trabajando. Bueno, hay alguno que es bonito y tal, pero realmente he tenido poco que ver en eso. Vale, vamos a hablar un poquito del problema. Vale, el problema es diseñar un videojuego, ¿vale? Que parece algo muy simple, parece algo muy divertido, parece algo que cualquier niño puede hacer, ¿no? Diseñar un juego, a cierto punto es cierto. Pero el problema con el que nos encontramos es que hay que diseñar un videojuego, en este caso un videojuego serio. ¿Vale? La palabra serious game a mí no me acaba de gustar porque creo que lo último que tienen que ser los serious games es serio. Creo que tienen que ser divertidos, creo que tienen que ser cachondos hasta cierto punto, porque creo que es parte de donde viene el engagement. Primera vez que digo engagement. ¿Vale? Por lo tanto, pensamos que tiene que ser una experiencia que aúna pues, tres grandes campos, ¿no? La teoría, que es algo que está en el aire, está etérea, no sabemos lo que es. El contenido, que es de lo que va el juego, y luego el juego como tal, que son las mecánicas de juego. ¿Vale? Un juego serio no sirve como fin último, no es un videojuego comercial, es un juego aplicado a otro contexto, generalmente para ayudar, publicitar, optimizar, mejorar, hacer más bonito otra cosa. Y esa otra cosa es lo importante. ¿Vale? El juego, en este caso, el ocio es secundario, es un medio para conseguir un fin.
No es como los videojuegos de verdad, que son el fin en sí mismos, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cosas como qué es un videojuego, como qué es un juego, qué es jugar, y un montón de cosas súper filosóficas si nos queremos poner filosóficos, pero también muy prácticas si realmente queremos tener los pies en la tierra, ¿no? ¿Qué es un juego? ¿Y cuál es el papel de un diseñador de juegos en todo esto? ¿Vale? Para contextualizar lo que estamos hablando, los, entre comillas, académicos de los videojuegos nos gusta decir que un proyecto de videojuego es una mesa de 4 patas, ¿vale? Que son la tecnología, el arte, el diseño y la producción. La tecnología es la parte más cercana a la informática, las matemáticas, la consola, cómo funciona por dentro, etc. El arte es lo que entra por los ojos, es lo bonito, el diseño de los personajes, diseño de los entornos, animación, arte conceptual, la música también entraría ahí, la narrativa, el dramático un poco. El diseño del juego, ahora hablamos de él, y la producción es la pasta. Es coger todo eso, meterlo en una caja y venderlo en una tienda. O subirlo a Steam o a la App Store, cuánto cuesta venderlo, cuánto ha costado hacerlo, financiación, el señor del traje, ¿vale? Básicamente. Concretamente, porque si nos ponemos a hablar de estas 4 cosas, tardaríamos 3 años, que es lo que dura nuestra carrera de videojuegos, bueno, nuestras carreras de videojuegos. Pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño, ¿vale? Entonces, el diseño de videojuegos y el diseño de juegos en general, hay libros y libros y libros sobre el tema. Yo en particular os recomiendo A Theory of Fun de Ralph Koster como un buen punto de partida si queréis realmente aprender algo de diseño de videojuegos. También os recomiendo que habléis con este señor que se llama Lucas González, que es amiguete mío, está en Gameloft, jefe de diseño de Gameloft Madrid, ¿vale? Y él dice que el diseño de juegos consiste en crear oportunidades para que los jugadores tomen decisiones interesantes que afecten el resultado del juego, ¿vale? Es una manera de definir lo que es el diseño de videojuegos que me gusta mucho y me parece muy efectiva para lo que estamos haciendo. O sea, crear oportunidades, decisiones para resultados, ¿vale? Y eso es, desde cierto punto de vista, lo que define el diseñar un juego, ¿vale? Entonces, si nos ponemos académicos de nuevo, el diseño pues incluye un montón de cosas. Todo esto que veis por aquí, ¿vale? No, el concepto del juego, la historia, la descripción del mundo, bla, bla, bla. Estas son las tareas internas en una empresa de videojuegos que tienen los diseñadores de videojuegos. Que podemos resumir más o menos en que todas las reglas, el aspecto de juego, los timings, los spacing, las recompensas, los castigos en el caso de que haya castigos, o sea, todo lo que experimenta el jugador es responsabilidad del diseñador de juego, es parte del diseño de juego. Esas decisiones que tiene que tomar el jugador forman parte del diseño del juego. Y muchas veces la idea inicial, el sentido inicial que le damos a un juego no tiene por qué trasladarse correctamente al papel, al documento de diseño y mucho menos al mando, ¿vale? Al juego final. Por eso el diseño de juego requiere iteración, requiere probar, requiere prototipado. No es una cosa académica, no es una cosa seria, no es una cosa de sentar cátedra, es una cosa de probar, de experimentar, ¿vale? Hay una frase muy bonita americana que se llama el experimental gameplay, ¿vale? El ir probando, ir probando, ir probando, prueba y error. Hablaremos un poquito ahora de eso, ¿vale? Y las personas que no saben de videojuegos, aquellas personas que intentan aproximarse al diseño de juegos sin una base, o con una base, pero es la primera vez que lo hacen, algunos de mis estudiantes a veces dicen esto, dicen esta frase. El típico momento en el que equipo de creativos, tíos de marketing o de lo que sea, se sientan en sus mesas de este tipo blancas y tal y dicen, vamos a gamificar nuestra publicitaria, no sé qué. Vale, y el diseño lo hacemos entre todos. Con todos mis respetos y una mierda. Eso no funciona así. Yo cuando oigo esta frase, que se la oigo a mis alumnos muchas veces, me acuerdo de este señor, ¿vale? De Jan Rorschach. El jefe de los recios de Rorschach, un hombre, ¿vale? Que dice cosas como la democracia no ha resuelto ningún problema en los últimos 10.000 años, ¿vale? Hacer un diseño colectivo es uno de los mayores errores que podéis cometer, no vais a acabar nunca. El diseño y en general cualquier punto de decisión en un proceso moderno de videojuegos, en una empresa de videojuegos, es jerárquico. Alguien manda. Alguien toma las decisiones. Hay un jefe, un emperador del universo, ¿vale? Ojo, no es sordo, no es
inalcanzable, ¿vale? Escucha a los compañeros, escucha a los jugadores, escucha a mucha gente, pero alguien tiene que tener la visión a largo plazo, la visión creativa, ¿vale? La visión de proyecto. Alguien tiene que ser el visionario, el que tiene la idea en la cabeza y lo plasma. Aunque tenga un equipo de ayudantes, aunque tenga un equipo de amigos o lo que sea, playtesters, evidentemente, pero el diseño tiene que ser algo jerárquico. Esto no es un cachondeo, una cosa de brainstorming, etcétera, todo el rato. Al principio puede que sí, pero tiene que haber una manera jerárquica. Esto es un trabajo, ¿vale? Con lo cual tiene que haber una jerarquía de decisión. Y una vez se establece esa jerarquía de decisión, hay un jefe de diseño, hay un líder creativo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya nos movemos a hacer lo que es el diseño en sí del juego, ¿vale? Pero esa decisión hay que tomarla desde el principio, porque si no, acabamos 8 meses después de haber empezado todavía decidiendo si el personaje tiene que saltar o no tiene que saltar, ¿vale? O si vamos a tener una recompensa por que el cliente nos pulsa en un icono o vamos a tener no sé qué, o sea, no. Se toma una decisión, hay una visión general y se sigue por ahí. Evidentemente, no es una dictadura, pero casi. Vale, digo para que seáis productivos. Si alguien tiene dinero infinito y tiempo infinito, haced lo que queráis. Yo os hablo del mundo real y de la situación, entre comillas, españolas de las empresas de videojuegos. Vale. Una vez ya sabemos quién toma las decisiones y quién hace este tipo de cosas, ya podemos ponernos a hablar del diseño como tal, ¿vale? Entonces, el jefe de diseño tiene que ponerse a hacer la planificación del juego y de qué va el juego. Vale, hay muchas maneras de atacar el diseño moderno de juegos y de videojuegos y de juegos serios. La más, digamos, conocida o la establecida como estándar de facto en la industria se llama MDA, ¿vale? Que es Mechanics, Dynamics and Aesthetics, ¿vale? Que por sí misma requeriría 2 o 3 charlas para explicarla. Muy básicamente es lo que os he puesto en la frase de mi amigo Lucas de antes, las decisiones, ¿vale? Establecer qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer el jugador, qué va a provocar en el juego y qué le va a provocar a él. Sentimientos, impresiones, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me provoca en el jugador? Es un ciclo en sí mismo. Y a mí me gusta combinar eso con una técnica intuitiva / iterativa, que yo le llamo el diseño AB, que viene a decir diseño a las bravas, ¿vale? Que es tomar una decisión, ir con ella, probarla, testearla, ser crítico con la propia decisión, pasárselo a un grupo de playtesters, sacar feedback de ese playtesting, volver a la decisión anterior, etc. ¿Vale? Una mezcla de ambas cosas, digamos, de la metodología pura y dura, que como todas las metodologías no sirve para nada si solo te quedas con ella, más el mundo real, testeo, etc. ¿Vale? En concreto, en este caso, desde mi punto de vista, lo que creo es que tenemos que robarle una serie de cosas a una cosa que se llama la ingeniería de software y requisitos. ¿Hay un informático por aquí? ¿Alguien sabe lo que es la ingeniería de requisitos? Vale. Tradicionalmente se ha dicho que la ingeniería de requisitos no sirve para nada, ¿vale? No os equivoquéis. Es cierto, no sirve para nada. Pero cuando la sacas de su contexto y la aplicas en un contexto real, en este caso hacer videojuegos o hacer juegos serios, sí que de repente sirve para algo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, o lo que hacemos es hablar con el cliente, sacar un poco de la cabeza lo que él necesita, hacer nuestro plan de requisitos, hacer algo con ese plan de requisitos, volvérselo a enseñar al cliente, el cliente lo tira a la basura, volvemos así hasta que al final más o menos conseguimos que nos paguen, ¿vale? Es un ciclo que ahora os explicaré. Tened cuidado porque podéis caer en algo como el amigo este, Dilbert, que os dejo que investiguéis un poquito qué hay detrás de ese cartoon. Vale, esto es lo que os estaba hablando. Esto es lo que se llama el ciclo del software, ciclo evolutivo, que es coger la idea, el concepto, hacerte tu plan previo, o sea, entender con tus palabras lo que tu cliente te está pidiendo, hacer un prototipo con ello, lanzarlo contra el cliente lo devuelve, lanzar cambios contra ese prototipo, lanzarlo otra vez contra el cliente te lo vuelve a lanzar a la cabeza y así, en una de estas, si no os habéis matado mutuamente, al final hay un producto que se recibe y supuestamente te pagan, ¿vale?
Este es un poquito el ciclo que yo propongo y el que yo he experimentado en mi carrera profesional haciendo Serious Games. ¿Vale? Esto se llama, pues eso, el diseño iterativo, diseño evolutivo, depende de cada autor, le ponen un nombre u otro. ¿Vale? Como todo, se entienden mejor este tipo de estrategias con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, os quiero poner como ejemplo de hoy, muy rápidamente, un juego que hemos estado realizando desde verano de 2013 hasta ahora que lo estamos acabando. ¿Vale? Es un juego que hemos realizado en la ESAT, en la escuela, y consiste en un juego para un centro de rehabilitación infantil de aquí de Valencia, de un hospital infantil, y es una unidad de daño cerebral que cubre no solamente infantil, también cubre adultos, pero es para personas que han tenido algún tipo de daño cerebral. Generalmente gente que ha tenido un accidente o niños que han nacido con algún tipo de deficiencia cerebral corregible que necesitan rehabilitación. Necesitan recibir un tratamiento y una rehabilitación. Generalmente física. No estamos hablando solamente de ponerse a jugar al ajedrez, que lo hacen, sino a lo mejor niños que han perdido algún tipo de capacidad de movimiento, capacidad motriz, ¿vale? Entonces necesitan hacer una serie de ejercicios de rehabilitación muy constantemente y muy duros a veces. Entonces, las expertas fisioterapeutas que llevaban esta unidad tenían un problemón, ¿vale? Y es que los niños no iban a la rehabilitación, porque era algo aburrido, para empezar, hacer 800 veces el mismo movimiento al niño, un niño de 7 años, 8 años, eso no se puede estar quieto. Era doloroso, ¿vale? Porque están haciendo ejercicios estirando sus brazos, piernas, cuello, etcétera, y eso duele. Era cansado, era desmotivador, no iban, ¿vale? Y al no ir, pues no progresaban, se desmotivaban porque no progresaban, con lo cual seguían sin ir, y al final muchos de esos niños se quedaban como estaban, ¿vale? Y pasado cierto tiempo ya se quedaban el resto de su vida como estaban, ¿vale? Si alguien tiene un día así como muy alegre y está eufórico y necesita bajar los ánimos, le recomiendo que se pase por un centro de rehabilitación infantil, ¿vale? Porque lo que se ve allí es tremendo muchas veces. Bueno, pues el caso es que estas chicas, después de intentar acudir a las más altas autoridades al respecto, a hablar con grupos de psicología, a hablar con catedráticos de la UPV, como si alguna vez algún catedrático hubiera servido para algo o algo así, pues al final ya en su desesperación acudieron a los frikis de los videojuegos, que somos nosotros, y dijeron, por favor, vosotros parece que sabéis algo de lo que estáis hablando, ganáis muchísimo dinero, o eso parece, ¿nos podéis ayudar? Que viene a ser un poquito lo que viene de todo esto, y pues sí podemos ayudar. Y entonces escuchamos a nuestro cliente, escuchamos a estas chicas desesperadas fisioterapeutas. ¿Vale? Nos contaron este problema que yo os acabo de contar a vosotros, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, con estas palabras, hacemos un análisis de los requisitos. Bueno, ¿qué me están diciendo estas personas realmente? Pues me están diciendo que necesitan divertir y motivar al usuario final, ¿vale? End User Engagement. Necesitan además hacer un producto que sea adaptable, que no sea fijo, que sea configurable para mis usuarias secundarias, que son las terapeutas. En este producto hay dos tipos de usuario, el usuario final y el usuario intermedio, que es el fisioterapeuta, ¿vale? Necesitan una user experience correcta. No sé si alguna vez habéis encontrado este tipo de persona, que es la persona que es un profesional en un área maravilloso, pero que es absolutamente incapaz de entender un sistema informático, ¿vale? Eso no ocurre nunca, ¿verdad? Pues en este caso, posiblemente las mejores fisioterapeutas de toda la Comunidad Valenciana con un superpoder sobrenatural para romper portátiles, ¿vale? Es algo que me ha apasionado, o sea, yo me quedé alucinado, ¿no? Cuando íbamos por el octavo portátil dije, oye, vamos a comprarlos en los chinos, porque es que si no, ya nos vamos a dejar una pasta aquí en portátiles, ¿vale? Y también lo que nos están diciendo es provocar métricas. ¿Por qué? Porque hay que medir el progreso de los pacientes, hay que medir su evolución, hay que compararlo con la evolución pasada, hay que sacar un informe para cada cliente en este caso.
testeo y continuidad. Y como muchos de vosotros sabéis, además, lo que no se puede medir no se puede mejorar, con lo cual hay que medir muy bien todo este tipo de cosas. Vale, eso es nuestro análisis de requisitos. Con lo cual, se hace, como os decía, un concepto inicial, ¿vale? Una primera aproximación, primera generación. Cuando nos hablaron de todo esto, lo primero que se nos ocurrió fue usar la Wii. Porque llevamos no sé cuántos años oyendo hablar de los abuelos en los geriátricos que cogen el mando de la Wii y se ponen a jugar a los bolos y cosas por el estilo, ¿vale? Y entonces dijimos, bueno, cogiendo los requisitos de mi cliente, analizando los requisitos de mi cliente, necesitan esto, esto y esto y esto, con lo cual, ¿cuál es la consola número 1 para los niños? La Wii, ¿vale? O la DS, pero en este caso la Wii nos interesaba más. Vale, coge usted una Wii, pam. User Experience para las clientas, pues un portátil o una tablet que más o menos puedan utilizar bien. Ahí está. Y hay que hacer reports, hay que hacer cosas, cálculos entre bambalinas, hay que hacer una configuración de varias estaciones de trabajo. La nube está ahí para todos nosotros. Bien, ahí pues la ponemos, ¿vale? Con lo cual nuestro concepto inicial es Wii, User Experience más nube, ¿vale? Ese es un concepto que se inicia a trabajar. Y encima de ese concepto hacemos un diseño del sistema, un diseño inicial del sistema, ¿vale? Las mecánicas de juego son los ejercicios de rehabilitación. En un videojuego el personaje puede saltar, disparar, saltar más, disparar más, seguir saltando, ¿vale? Pues aquí son los ejercicios de rehabilitación de los chavales. No, los chavales tienen que hacer un ejercicio en el que hacen así y luego hacen así, tal. Eso es una mecánica de juego a partir de ahora. Movimiento lateral, movimiento posterior, no sé cuántos, tal. Lo convertimos en mecánicas de juego. Refuerzo positivo, cuando lo hacen bien, bien, cuando lo hacen mal, mal, ¿vale? Que les salga algo así visible, tal. Feedback visual, sonoro, que los nenos vean algo, y un avatar en pantalla. A la mayoría de niños les encanta tener un avatar en la pantalla, además en alguien amistoso. El marine calvo cachas que dispara suele ser a partir de los 14, 13 años. Esto estamos hablando de enanos un poquito más jóvenes, ¿no? Con lo cual fuimos a por una mascota, ¿vale? Un animal amistoso. Lo primero que se nos ocurrió fue un puercoespín azul que corría muy rápido, pero nuestro departamento legal dijo que no servía. Así que diseñamos a un mono, ¿vale? Que era como el mono simpático. De hecho, ahí está sin la bata, pero va con la misma bata que llevan las chicas que les atienden, con la misma bata que llevan las fisioterapeutas. Y se ponía a saltar por los árboles. Hicimos un poquito de captura de movimientos de yo haciendo el mono y tal. Era un juego así como en 3D, muy molón, parecido al Wii Sports, básicamente. Y fue un absoluto desastre, ¿vale? Antes de llegar al cliente, ¿vale? Nuestro prototipo de la primera generación, nuestra primera idea, rechazada frontalmente. Desastre absoluto, casi nos despiden, ¿vale? Para empezar, ahí es cuando empieza a ocurrir esto que quizá en otros campos se haya ocurrido, de que el cliente realmente te estaba diciendo, o sea, quería otra cosa pero te había dicho una cosa previa, ¿no? Entonces es cuando empiezas a desgranar lo que el cliente te está diciendo, ¿vale? Y esto requiere muchas generaciones. Ahora estamos más o menos por la generación número 28 de este producto, ¿vale? Y esto se refina y se requiere hasta que al final les entregaremos una en breve, o eso quiero creer. ¿Vale? Por ejemplo, ¿en qué nos habíamos equivocado? Entre comillas, equivocado. La presentación tenía que ser terriblemente simple, ¿vale? Nada de 3D, nada de entornos con orientación espacial. Son niños que han recibido un golpe traumático en la cabeza. A veces tienen problemas para distinguir el verde del rojo, ¿vale? Nada de entorno 3D, ¿vale? Eso para empezar. Sin sonido. El sonido les distrae, ¿vale? Tienen que focalizarse en el ejercicio. No tiene que haber prácticamente HUD, ¿vale? Tiene que ser algo como todo muy simplificado. Desde un punto de vista que nosotros no nos podíamos poner hasta que vimos realmente cómo era la situación y nos pusimos en el punto de vista de un niño. Un momento en el que pensamos coger al jefe de grafistas y darle en la cabeza hasta que él se quedara, como ya le quedaba poquito para estar así, pues darle en la cabeza hasta que se quedara como los niños, pero lo descartó también nuestro equipo legal, ¿vale? No podía haber fracaso, no feedback negativo, no castigo, siempre positivo. Como lo que decía Van Gaal, siempre positivo, ¿vale? Pues no podía haber ningún tipo de feedback negativo, con lo cual todo lo que es castigo, todo lo que es feedback negativo, fuera, eliminado del juego,
¿vale? Y esto nos lleva a volver a la cueva, actualizar los requisitos y construir un prototipo nuevo, ¿vale? Se va al cliente, lo mismo. Se toma feedback del cliente, prototipo, etc. Eso es, digamos, en el primeros estadios del proyecto. Llega un punto en el que el cliente te abre las puertas de sus clientes, en este caso los pacientes. Y se pueden hacer las primeras pruebas de diseño con el cliente final, el end user, ¿vale? En este caso eran los niños. Y eso ocurrió pasado más o menos en la generación quinta, generación sexta de este proyecto, relativamente pronto, ¿vale? Y a partir de ahí se hace todo el feedback con el cliente final. Esto que os decía al principio de testeo, iteración, etcétera, ¿vale? Se hace más o menos a partir de la generación que el cliente te permite hacerlo. Idealmente cuanto antes. Pero tampoco es del todo bueno que le expongas al usuario final algo que esté todavía demasiado crudo, demasiado sin cocinar. Porque las opiniones pueden cambiarte cosas que no son buenas, porque hay una frase muy buena de Steve Jobs que dice: un cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas, ¿no? Con lo cual, a veces, si enseñas a un cliente algo que está demasiado inmaduro, no son capaces de entenderlo, no son capaces de trastearlo con él, tienes que darles algo que ya has masticado tú, que has puesto un poquito de tu buen hacer de diseñador o de creador de videojuegos para que el cliente sea el que haga el refinamiento final contigo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para ir acabando, porque no queda mucho tiempo, os voy a enseñar cómo quedó. Aquí esto es mentira, este no es el prototipo de segunda generación, este es ya de la más o menos 20, ¿vale? Entonces, al final, el mono 3D se quedó en un mono 2D, ¿vale? Se quedó en una carita bonita y en un cursor que se movía por la pantalla, ¿vale? Nuestro mono 3D que iba a trepar por los árboles y a dar saltos en plan Sonic, pues se quedó en un cursor que se mueve por la pantalla cuando el niño se mueve, ¿vale? Dependiendo del ejercicio, las mecánicas van cambiando. Nuestro HUD con un montón de chiribitas se quedó en 2 marcadores muy simplones, y nuestro entorno en 3D hecho con Unreal Engine, con mapas de normales y un montón de cosas que habíamos empezado a hacer, se quedó en un bonito JPEG, ¿vale? Pero que para este cliente era lo que nos pedían, ¿vale? Nuestro famoso juego que queríamos hacer de capturar a un pez haciendo como que pescabas, pues al final es moverte y coger al pececito que sale ahí y ya está, ¿vale? Que puede ocurrir lo contrario, a lo mejor les haces un juego a un cliente que es demasiado simple y te piden que les hagas el Gears of War. Y dices, bueno, pues oye, si lo pagas, adelante, ¿no? En este caso fue al revés, ¿no? Como todos los que estábamos ahí, casi todos, veníamos de una industria del videojuego grandota, pues mi jefe de arte, lo primero que hace cuando le dices hace un gráfico es hace un mundo postapocalíptico con un mariné disparando, ¿no? Entonces, porque él es así, ¿no? Y mi jefe de diseño lo primero que hace es un nivel, un tiroteo en un avión que se está cayendo y cosas por el estilo, porque él también es así, ¿no? Con lo cual tuve que tirar un poco para decir, no, es que esto hay que tirar un poco para atrás, ¿no? Esto es algo más positivo. El mono siempre sonríe, por cierto, ¿eh? No, el mono nunca... Antes el mono decía, ¡oh! Así que no, el mono siempre sonríe porque hay que sonreír siempre, ¿vale? Y siempre es todo bonito, guay, súper chulo, porque para estos nanos eso es lo que hacía falta. Entonces, resumiendo un poquito, lo que os venía a contar hoy, sé que a lo mejor para muchos de vosotros hay partes de esto que eran obvias, pero quiero que sepáis que se aplican de verdad, por lo menos en nuestra manera de entender el diseño. Y, como os decía, crear oportunidades de decisión. El diseño es crear oportunidades. Dejadles a vuestros jugadores que decidan y, sobre todo, más que decidan, que tengan la ilusión de decidir, ¿vale? Que muchas veces con eso es más que suficiente. Eso es lo que crea la buena oportunidad. Tened una visión creativa única, ¿vale? Hay que tener un visionario, hay que tener un creative lead, hay que tener un jefe de diseño que sea el que mande, que sea el que tome la última decisión y que sea el responsable, por cierto, de todas esas decisiones, porque si no, si dejáis que opine hasta la señora de la limpieza y lo tomáis igual de válido que lo que dice el jefe de diseño, recibiréis el Nobel de la Paz, pero no vais a publicar un videojuego en vuestra puñetera vida, con perdón. Pero no tiene que dejar de escuchar ese lead, tiene que ser alguien abierto al feedback y abierto a las experiencias. Os recomiendo que uséis alguna metodología o dirección de diseño, ¿vale? O si puede ser una mezcla de algo teórico más algo del mundo real, muchísimo mejor, ¿vale? Y, sobre todo,
prototipar, iterar, o sea, prototipar, probar, iterar, prototipar, probar, iterar, ¿vale? Vale más, o sea, puestos a elegir, vale más que empecéis completamente con una cosa que os salga desde dentro de vuestro interior, es decir, yo creo que hay que ir por ahí, y lo iteréis muchísimo, que os tiréis un año haciendo cábalas sobre mecánicas y luego no iteréis casi nada. La iteración es mucho más importante que la planificación inicial. Pues por mi parte, en principio, nada más. Muchas gracias por no haberme tirado ningún tomate, de momento. Estoy a vuestra disposición hoy durante todo el día si queréis charlar de esto o decirme lo equivocado que estoy, que es lo más probable. Y si alguien está interesado un poquito en el tema del desarrollo de videojuegos, de darle un giro a su carrera y convertirse en una estrella de los videojuegos, en la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia estaremos encantados de atenderos. Así que muchas gracias.